Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Se ha producido en las últimas horas uno de los episodios más trascendentes en la Argentina desde aquella condena a los jefes de las juntas militares. Hablamos de la convalidación que hizo la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández por la causa vialidad, un mecanismo de favorecer con la obra pública al empresario Lázaro Báez, muy amigo del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Es la primera vez que ocurre una novedad de estas características con un expresidente. El antecedente más inmediato fue el de Carlos Menem, pero aun cuando estuvo detenido algunos días, nunca llegó a tener sentencia firme. Por eso pudo ser y estuvo, en verdad, como senador hasta sus últimos días antes de fallecer. La novedad tiene múltiples interpretaciones y también consecuencias. El primer apunte: no hay proscripción como denuncia el kirchnerismo. Sí hay un fallo que ha cumplido un ciclo judicial completo en todas las instancias. Algo que no ocurre con frecuencia en la Argentina, algo a lo cual no está acostumbrada la clase política, tampoco la sociedad. La costumbre suele ser la impunidad. El debate sobre el momento elegido seguramente va a permanecer por muchísimo tiempo. La Corte falló, es cierto, en una instancia, en un año electoral, cuando los antecedentes, en general del máximo tribunal, no suelen registrar novedades de esas características. Por lo general, los fallos que afectan en términos electorales se realizan en años no electorales. Claro, aquí la causa había cumplido todo el recorrido hasta la Cámara de Casación Penal, había llegado a la Corte en el mes de marzo. ¿Y qué hubiera ocurrido si la Corte no fallaba antes del 7 de septiembre? O si fallaba el año que viene. La trampa de la política, el resguardo de los fueros que en este caso hubiera tenido Cristina Fernández. No se puede pasar por alto otro argumento. No hay momento propicio nunca para un fallo de estas características. El kirchnerismo habla de proscripción. Si la Corte no hubiera fallado, estaríamos hablando el año que viene, o con Cristina en la legislatura bonaerense, de una connivencia de la Corte Suprema con la clase política. Es decir, no hay una salida limpia para esto. Hay otra razón que explica esta decisión de los tres magistrados, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Y es que la Corte Suprema, o la justicia en la Argentina, requiere como un proceso regenerativo, porque tiene, como la mayoría de las instituciones, una muy baja ponderación popular, que se puede ver, que estamos viendo, en este trabajo de la consultora Duhaime. Figura no solamente el bajo prestigio de la justicia, sino figura muy alto la demanda de corrupción de parte de la sociedad. Otro de los mensajes de la Corte, pero en este caso referido a esa regeneración de la cual hablaba, es hacia el interior de la justicia, porque el fallo significó la convalidación y el apuntalamiento de todos los procesos: juez de primera instancia, Cámara de Casación, Tribunal Oral Federal. Es decir, algo que tampoco
es muy frecuente en la Argentina, donde siempre en alguna instancia intermedia las causas delicadas terminan trabándose. Cuando uno habla de la justicia y de la falta de prestigio de la justicia, también debe prestar atención a la política. ¿Por qué? Bueno, a ver, veamos. Hay cerca de 250 vacantes en el Poder Judicial que la política no se encarga de ocupar. Y no hablo solamente del gobierno de Javier Milei. Hay también 3 miembros de la Corte Suprema cuando debiera haber 5, porque la política no se pone de acuerdo sobre la necesidad o sobre los nombres que podrían ocupar esos 2 lugares. Hay además un procurador general que es interino desde el 2015, cuando renunció Alejandra Gil Casó. Tampoco la política se pone de acuerdo y ni siquiera se puso de acuerdo en el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Después, por supuesto, hay que reparar un poco en la coyuntura política, en las consecuencias, que son muy cercanas todavía para sacar alguna conclusión. Hay un enorme interrogante acerca de lo que pueda pasar en el PJ. Hay un primer reflejo que es el abroquelamiento en torno a una figura de Cristina, incluso de figuras que estaban enfrentadas con ella. También existe la obligación de parte del gobierno libertario de tal vez rediseñar la estrategia que tenían pensada para las elecciones de septiembre en Buenos Aires y las nacionales de octubre. ¿Por qué razón? Porque el gobierno había pensado que la confrontación con figuras ya gastadas, aunque sigan siendo de preponderancia, sobre todo con Cristina, también de hecho lo hemos visto en la elección en la ciudad con Mauricio Macri, podía darle un rédito político, un rédito electoral. Bueno, Cristina ya no estará. Entonces, el gobierno también deberá pensar qué hace frente a esa vacante en la oposición. El tiempo dirá cómo se acomodan las cosas. Es imposible negar la trascendencia política e histórica del fallo, pero también es importante encontrar un punto de equilibrio. La democracia no ha quedado herida por el fallo, como explicó Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires. En todo caso, está herida por otra cantidad de razones, entre otras las que venimos describiendo. Tampoco hay una resurrección de la República que exaltan aquellos que están a favor del fallo. En todo caso, lo que puede existir es un acercamiento a un mejor estado de cosas. Para que ocurra la resurrección de la República, falta todavía mucho. Tal vez el punto de equilibrio sea aceptar que la decisión de la Corte es una medida sanadora de una democracia que está enferma. Así arranca la edición de Datos de hoy. De la Corte Suprema. Al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular, una novedad realmente.
Y estamos con el doctor Félix Lonigro, gracias por estar. Abogado constitucionalista, y obviamente vamos a conversar con él, a tratar de desmenuzar un poco lo que ha sido el trascendental fallo de la Corte de ayer y las consecuencias que pueda tener, ¿no? Tratar de mirar un poquito el horizonte. Doctor, primera pregunta. ¿Le encontró al fallo en general, al procedimiento, le encontró alguna objeción? Sinceramente no. Fueron 18 años de proceso. O sea, un proceso largo. La justicia llegó, pero... Está dentro de... Usted se va a acordar, pero debe estar dentro de los promedios que tienen las causas de corrupción en la Argentina, ¿no? En la Argentina, para la Argentina no es tanto. Pero la verdad que a veces da la sensación de que la justicia no llega nunca. Llegó. Y este proceso que ha tenido publicidad casi permanente, yo lo fui siguiendo por los medios y sinceramente yo no he advertido aquí que más allá de la lentitud y de algunas concesiones de parte de los jueces a ciertas chicanas de los abogados. ¿Concesiones de qué tipo? A ver. Concesiones, aceptar recursos, aceptar reclamos. Bueno, hubo muchos recursos, Hubo ¿no? muchos recursos. En el sentido en el sentido estrictamente procesal, yo creo que se le aseguraron a los condenados ahora todas las garantías habidas y por haber. En materia probatoria, en materia de alegatos, en materia recursiva. O sea, tuvieron todos los instrumentos típicos del debido proceso y del derecho a la defensa. El fiscal Luciani hizo una tarea fenomenal. El alegato de Luciani fue muy importante para llegar a este resultado porque fue compacto, fue razonado. Sí, él pidió una pena una pena mayor, que después replicó el fiscal Villar y el procurador. Llegó hasta la Corte inclusive. Exactamente. Él pidió en realidad también asociación ilícita. Y yo creo que desde afuera del expediente, porque yo obviamente no he tenido participación, yo creo que hubo asociación ilícita, porque se dieron los elementos típicos de la asociación ilícita, que son 2 o más personas que se organizan en el tiempo para un fin determinado. Ahora, cuando usted dice asociación ilícita, que es cierto, es una figura que ha sido discutida y que incluso la pidieron algunos de los jueces o fiscales intervinientes, ¿usted refiere solo al caso de vialidad o lo vincula con causas que están por venir? No, dentro del caso de vialidad creo que ya hubo asociación ilícita porque fue el desvío de la obra pública, que fue el motivo por el cual se creó Austral Construcciones, que se creó unos días antes de que asumiera Néstor. Con lo cual ya había una idea previa de hacer esto. Y además, las causas conexas le dan a esa asociación ilícita una entidad mayor. Cuadernos, ruta del dinero, los sauces y Otesur. Entonces, la justicia, porque es un delito complicado, es un delito complejo, la justicia dijo no, vamos a purificar, si se quiere, esto, diciendo no vamos a decir que un gobierno es asociación ilícita, pero sí vamos a decir que algunos de sus integrantes administraron y malversaron fondos públicos. Bueno, no creo que haya habido irregularidades, sinceramente. Y la Corte ahora, en este pronunciamiento que deja firme las condenas, la Corte nos muestra un poco por qué esto no fue así. Porque la Corte, pudiendo rechazar estos recursos, invocando solamente un artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es el 280, que justamente el legislador instauró para que la Corte pudiera rechazar recursos sin fundamentar, la Corte dijo, no, vamos a explicar por qué estamos rechazando esto. Con lo cual, de alguna manera, la Corte aceptó el recurso, pero al mismo tiempo lo rechazó invocando el 280. Fueron 30 páginas en las que la Corte fue explicando por qué motivo
se consideraba que se rechazaba el recurso, porque ustedes dicen que se les violaron los derechos del debido proceso, pero no supieron explicar cómo, cuándo y dónde. Porque ustedes dicen que tuvieron un doble juzgamiento y no saben explicar por qué. Porque ustedes dicen que... Bueno, habitualmente el argumento que se utilizó es que esta misma causa había sido sustanciada en Santa Cruz y que habían sido absueltos. Bueno, y la realidad es que no fue así, porque no hubo ni siquiera investigación en la causa allí en Santa Cruz. El fiscal había sido jefe de la policía, jefe de la custodia de Lázaro Báez, el fiscal de esa causa. Pidió que se cierre inmediatamente. O sea, no hubo prácticamente investigación allí. No hubo sobreseimiento formalmente. Por eso es que no es cierto que haya habido doble juzgamiento. Perdón que le pida la repetición. ¿El fiscal había sido? Había sido jefe de custodia de Lázaro Báez. De Lázaro Báez. Abogado, evidentemente. Sí, claro. Y obviamente llegó allí. Esa fue una información que me dieron de una intimísima fuente allí adentro. Que se violó el principio de imparcialidad. O sea, la Corte lo que les dijo, mire, ustedes están diciendo cosas que no me explican, no me convencen que esto haya sido así. ¿Por qué? Porque el casación se pronunció de esta manera, de esta manera, de esta manera. Porque se pronunció en este otro tema de esta forma. Ustedes tuvieron todas las posibilidades, todos los elementos de defensa. Y entonces da la sensación que cierra el círculo la Corte explicando que realmente lo único que había por parte de los que habían interpuesto el recurso era una disconformidad con las sentencias de primera y de segunda instancia y que eso no es suficiente para interponer un recurso extraordinario. Así que creo que fue un acto de justicia, un proceso largo, pero ordenado, prolijo, y en los que los protagonistas juzgadores, o sea, los jueces, fueron designados en la época de Cristina Fernández. Los 3 jueces del Tribunal Oral, 2, sí, y hasta inclusive Luciani, el fiscal. Bueno, Luciani, y eso me lo comentaba que yo no me acordaba, fue uno de los fiscales que objetó en su momento al fiscal Campagnoli. Estuvo en ese tribunal. Ah, no sabía. Bueno, yo tampoco, me enteré hoy. Sí, las cosas. Sí, la verdad que no sabía. Pero bueno, indudablemente estamos hablando, nadie puede hablar de imparcialidad acá. Rosati fue uno de los 3 jueces de la Corte, fue ministro de Kirchner. Ministro de Justicia de Kirchner. No pareciera que está en Lorenzetti fue designado en el 2004 por consejo de Cristina Fernández y su marido. De Néstor. El único, digamos, disonante, entre comillas, sería Rosenkrantz, que fue designado enteramente por Macri y sin ningún vínculo con el peronismo. Exactamente. Ahora, otra cosa, esas paradojas de la política, ¿no? Cristina Fernández fue condenada por un delito, que es administración fraudulenta, que no solamente está tipificado en el Código Penal, sino que además está tipificado en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no tipifica muchos delitos, tipifica 4 o 5. Uno de esos delitos en la Reforma 94 es el atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Y la Constitución establece que el atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático, entre otras cosas, es inindultable. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el atentado con el orden constitucional con este delito de corrupción? Es que justamente el mismo artículo 36 establece que una de las maneras de atentar contra el sistema constitucional es el alzamiento en armas y la otra es la malversación de fondos públicos, o sea, enriquecimiento doloso con fondos públicos. Ahora, usted fue un tema que yo le quería preguntar porque aun cuando todavía no está en condición de presa, Cristina todavía no lo está en el proceso de... Sí, está yendo hacia. Ya en el peronismo se comenzó a hablar de la hipótesis de un indulto a futuro, si el peronismo llegara, etcétera, etcétera. Yo la duda que me plantea, yo creo que la voluntad política puede todo, sobre todo en la Argentina. Hemos tenido casos, pero acá hay un caso, me parece que el más explícito de todos,
que fue cuando en el año 91 Menem indultó a los comandantes que habían sido juzgados y condenados por crímenes, no por robo, por crímenes, y sin embargo fueron indultados. Exactamente. Y nadie iba a pensar, cuando Menem hacía la campaña en el 89, que ese tipo iba a poder indultar a los militares, cuando había estado preso y demás. Pero, a ver, yo el otro día lo dije en un programa de televisión y me miraron como diciendo, ¿indulto? Bueno, yo lo digo aquí y ahora, porque no hay presidente alguno que a mí me merezca el crédito de que no va a indultar. No, pero Milei, ¿cómo va a indultar? No lo sé. Milei puede decir hoy de ninguna manera lo haría, pero dos cosas. Primero, ha dicho antes que aumentar un impuesto me cortó un brazo. Lo primero que hizo fue aumentar retenciones y aumentar impuestos a las ganancias. Ha hablado contra la casta pestes y sin embargo lo propone al hijo, que es el más representante, exponente de la casta dentro del Poder Judicial. Posterga ficha limpia de una manera solapada, sin decirlo, pero... Con la elección del domingo en Misiones se entendió muy bien por qué había postergado ficha limpia. Bueno, entonces, no creo evidentemente de que Milei diga de ninguna manera, puede indultar tranquilamente, porque me parece que además tienen estilos parecidos. Hay ideologías opuestas, pero hay estilos entre Milei y Cristina Fernández que son exactamente iguales. Sí, matrices de formas de gobernar. Autoritarias o semiautoritarias, llámele como quiera. Autocráticos. Autocráticos. Esta idea que Milei la tiene mucho más marcada, pero que Cristina también la tenía, que el kirchnerismo, del vínculo directo líder-sociedad, sin la intermediación. Esto también lo vemos, ¿no? Ataque a los periodistas. Ustedes son todos ensobrados y qué sé yo, pero de los dos lados. Ataque a todo aquello que no pueden manejar, que en el caso de Cristina se sabía que eran fiscales, periodistas, jueces, y Milei todavía no está hablando de los jueces, pero ya se metió con los periodistas. Entonces, eso, el narcisismo, el descreimiento y la desconfianza en el sistema republicano, desprecio por todo lo que es límites al ejercicio del poder. Ambos creían que la democracia y el voto popular justificaba cualquier accionar, todo en nombre de los que nos votaron. Y ahí se puede hacer cualquier cosa. El fin justifica los medios. Yo tengo la sensación de que abridores de grietas, si se quiere, porque realmente dividen aguas, estilos agresivos. Que un día puedan decir, con el fin de cerrar definitivamente la grieta, hagamos un indulto. Oh, exactamente. Ya lo hemos vivido, ¿no? Ya lo hemos vivido. Ahora, dígame, ¿usted encuentra algún paralelismo o alguna similitud entre, el plano jurídico y el contexto político, por supuesto, de aquel episodio que llevó a la cárcel a Lula y luego salió con este de Cristina? En primer lugar, creo que aquel delito de Lula era un regalito al lado de todo este defaico, ¿no? La dimensión argentina para eso es muy generosa. Y eso que Brasil es Brasil. Las arcas deben ser mucho más poderosas que las nuestras. Los dos líderes del mismo signo político, populistas, los dos actos de corrupción. Allá, hubo una retractación después que le permitió a Lula volver. Yo no sé. Le permitió el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando llegó a la instancia del Tribunal Supremo. Porque él fue preso antes de que dictaminara el Tribunal Supremo. Fue preso por Sergio Moro. Por el juez Moro, exactamente. Claro. Pero bueno, qué sé yo. En principio se dan algunos componentes similares. No creo que sea la misma situación. Cristina Fernández, Lula gobernó. La presidencia de Lula fue la número. Esta es la tercera. Es la tercera. Hubo dos, después vino Dilma, después vino Bolsonaro. Claro. Y ahora Lula de nuevo. Sí, uno dice, le falta una, Cristina, pero si uno cuenta que el régimen empezó en el año 2003, podríamos decir que ya en la Argentina los regímenes de este tipo tienen como un ciclo. El ciclo de Menem, el ciclo de los Kirchner. El roquismo, el mitrismo, tienen como ciclos así de décadas y se cierran.
Ojalá no ocurra lo mismo. No, además no va a poder ocurrir lo mismo, porque ¿cómo se hace? Hoy me preguntaban en varios medios, ¿qué posibilidad hay de que esta sentencia se revierta, la de la Corte? Bueno, en la Corte Interamericana sería la única, y no creo que sea un procedimiento sencillo. A ver, a nivel nacional, dentro del país, No hay posibilidades. el día de mañana, si aparecen elementos que demuestren que puede haber habido irregularidades y arbitrariedades, se podría plantear un recurso de revisión ante la Corte y la Corte lo podría reconsiderar. Yo no lo escuché, no lo vi nunca, pero existe como posibilidad remotísima, pero existe. Es más, diría que hay más posibilidades de que venga por el lado internacional que por ese lado. Internacionalmente, ahí andaba Dalbón dando vueltas. Sí, estuvo en la Corte de La Haya. La Haya. Allí está la Corte Penal Internacional. Correcto. La Corte Penal Internacional tiene competencia en delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra. No entiendo qué puede hacer Dalbón allá. No sé, le querrá hacer creer que esto fue un delito de lesa humanidad. Por ese lado no anda la cosa. Después está la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Justicia. Ambos fueron creados por el Pacto de San José de Costa Rica, al que la Argentina adhirió. A la Corte Interamericana de Justicia no llegan los individuos, únicamente llegan los estados. Quiere decir que si Cristina Fernández quisiera llegar ahí, tiene que pasar por la Comisión Interamericana primero, la que después de no poder resolver el tema deriva el caso a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana no es un órgano judicial. Es un organismo que se encarga de, recibe la queja, pide un informe al Estado demandado, luego notifica las conclusiones a los demás Estados miembros, emite una recomendación, supongamos, pero ¿qué va a medir? ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana? Va a ver lo mismo que miró acá la Corte, si en el proceso se le dieron a los condenados las garantías de defensa y las garantías constitucionales, porque no se va a meter a analizar las licitaciones, eso no lo mira la Comisión Interamericana. Si eventualmente la Comisión Interamericana llegara a una conclusión y no se cumple, lo pasa a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, según nuestra Corte Suprema, ya en el caso Fontevecchia, la Corte Interamericana no es una cuarta instancia en el país. Ha dicho la Corte nuestra que si se consideraba que una sentencia de la Corte Interamericana podría dar vuelta o revocar una sentencia nuestra, estaremos resignando soberanía. Y la misma Corte dice que eso es inadmisible, que los fallos de la Corte Interamericana son subsidiarios, con lo cual, no solamente por los tiempos, la Corte Interamericana de Justicia, si eventualmente se pronunciara, Cristina ya cumplió la condena. Claro. Así que por ese lado me parece que no va. Le hago la última. ¿Usted cree que este fallo puede de alguna manera ayudar a la regeneración interna del Poder Judicial y a recuperar algo del prestigio que también el Poder Judicial, como casi todas las instituciones, han perdido? Yo no tengo dudas que la mayoría de la sociedad, la mayor parte de la sociedad, estaba esperando que se hiciera justicia. Y no solamente que se hiciera justicia, estaba esperando que sea este resultado. De modo tal que creo que hoy la Corte le puso una cuota de crédito al descrédito que tiene el Poder Judicial. Estoy seguro que si hiciera una encuesta, creo que se notará que mejoraría su imagen, pero me parece que, porque mucho daño le hizo al hijo al Poder Judicial y la postulación del hijo al Poder Judicial y tantos otros jueces corruptos, ¿no? Pero, si bien es cierto, todavía hay un tercio de las vacantes de los juzgados federales, claro, sin cubrir, y que la justicia se demuestra lenta, inclusive en los casos que le importan a la gente, que no son los federales, sino los casos de los robos, claro, los hurtos. Claro. Me parece que esto es una bocanada de aire fresco que puede... Lo importante no es que mejore el crédito del Poder Judicial, lo importante es que mejora la calidad del Estado de Derecho y del sistema republicano. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. No, gracias por la invitación. Y ya nos veremos. Es un placer. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte. A la vuelta vamos a hacer un puente con Perú. Perú tiene mucho para contarnos sobre presidentes
en prisión por corrupción. Un símil de lo que estamos viviendo con Cristina Fernández. Ya volvemos. La consigna es condenarnos para impedirnos participar, en lo personal, impedirme participar en la próxima elección. Yo no he tenido conocimiento en ningún momento del pago de estos titulares a los directores de los diarios chicha. Nunca tive nenhuma ilusão que era hora de acabar com o PT e de acabar com a nossa governança no país. Cristina Kirchner irá presa y no podrá ser candidata. Bueno, como dijimos, ahora vamos a ir a Perú. Allí hay una riquísima historia que se puede emparentar con este proceso que está viviendo la Argentina. Y está con nosotros Carmen Alvarado, periodista de DNews en Perú. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo. Un placer compartir pantalla contigo. Estamos en vivo, en directo desde la capital peruana. Y sí, de verdad tenemos que hablar, digamos, de antecedentes con respecto a presidentes que han sido condenados por corrupción y otros más que en estos momentos están siendo investigados. Es una larga lista y de eso vamos a abordar también como invitado, estelar, por cierto, un gran invitado, Ricardo Vázquez Kunze, abogado, analista político, columnista de diarios importantes aquí en todo el territorio nacional, Eduardo. Y le voy a trasladar mi primera pregunta porque, claro, ¿cómo estás, Ricardo? Un placer acompañarte. Carmen, encantado de volver a verte. Gracias, Ricardo. Estamos en vivo con Eduardo Van der Kooi y aquí la primera pregunta que te quiero trasladar es acerca de, tenemos a Alberto Fujimori, que ha fallecido, ha sido sentenciado a 25 años de prisión, tuvo un indulto monetario que tuvo también algunos problemas, algunos baches de por medio. También está Ollanta Humala Tasso, su mujer Nadine Heredia, que en estos momentos se encuentra en Brasil, también sentenciado por el lavado de activos por 15 años. Después tenemos a Alejandro Toledo, que ha sido extraditado de los Estados Unidos, condenado también por corrupción. Eduardo, Martín Vizcarra en estos momentos investigado cuando era gobernador regional de Moquegua, Pedro Castillo Terrones, que hay un juicio oral en curso por el delito de rebelión, luego el intento de golpe de Estado y luego eso devino en la Constitución, pues sucesión constitucional de Dina Boluarte y bueno, realmente podríamos hablar hasta candidatos como Keiko Fujimori. Entonces, Ricardo, ¿qué es lo que en estos momentos se puede leer desde el Perú, ¿no? Y hacer un símil con lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Agradezco la entrevista. A Eduardo, muchos saludos desde Lima. El asunto es muy simple. Para nosotros es una sorpresa, como peruanos, que por primera vez se haya condenado a un presidente argentino, a una presidenta argentina. Porque en el Perú ya estamos acostumbrados a eso. Como tú has hecho muy bien la remembranza, tenemos a casi todos los presidentes del cuarto del siglo XX o sometidos a investigaciones fiscales que van a determinar un juicio oral o ya están condenados, como tú bien has dicho, Ollanta Humala por el caso de lavado de activos, Alejandro Toledo, que también está en la misma cárcel que Ollanta Humala, por el caso de Odebrecht, está también Pedro Castillo,
por el caso del golpe de Estado. Estuvo Alberto Fujimori, condenado a 25 años. Hubo un indulto humanitario por parte de Pedro Pablo Kuczynski, que, digamos, fue bastante cuestionado. Finalmente se le dio el indulto y ya falleció en su casa, pero después de haber estado varios años en la cárcel. Eso fue por crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, homicidio calificado en la época del Fujimorato. Ajá. Y entonces, entre la corrupción y los crímenes, hemos tenido en el Perú 25 años de exmandatarios que han terminado muy mal. Apenas 2 que han estado breve periodo, Merino y Sagasti, no están comprometidos en ningún tipo de investigación y en ningún tipo de juicio. Entonces, para nosotros es una gran sorpresa que lo que se venía escuchando en el Perú sobre Argentina y sobre los Kirchner, en particular el esposo que ya falleció y ella, que había una gran corrupción, y uno se preguntaba, bueno, y si hay tal corrupción, ¿por qué no hay una investigación, no es cierto, un juicio, etcétera? Nos ha causado sorpresa precisamente que a una señora que iba a postular al Senado, si no me equivoco, a la provincia de Buenos Aires, a la alcaldía, si no me equivoco, algo así, la hayan condenado, nos genera sorpresa, ¿no? Aunque a los argentinos les debe generar sorpresa que nosotros tengamos tantos presidentes, ya estamos acostumbrados a eso. Es decir, en el caso de la señora Boluarte, por ejemplo, que es la actual presidente que reemplazó a Pedro Castillo por sucesión constitucional, pues estoy seguro que le van a abrir un juicio por las muertes que hubo cuando ella asumió el cargo. Hubo una sonada callejera en todo el país y finalmente hubo 50 muertos aproximadamente. Correcto. Ahora, Eduardo quiere hacerte unas preguntas. Te voy a poner el retorno. Ricardo, a ver el derecho, por favor, para que puedas escucharlo. Eduardo, ya te está escuchando en estos momentos Ricardo. Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctor Vázquez Kunze, un gusto saludarlo acá desde Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo Van der Koy. Le quería preguntar, usted hace una descripción muy detallada de los casos que ha tenido y tiene Perú. Digo, ¿cómo se convive en términos políticos con procesos tan traumáticos como son casos de corrupción o prisión o procesamiento de presidentes o expresidentes con un sistema democrático que en apariencia, por lo menos, funciona más o menos dentro de las normas establecidas? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Claro, lo que pasa es que su pregunta es muy interesante porque si tenemos tantos presidentes en estos 25 años del siglo XXI condenados a prisión por una u otra razón, corrupción o crímenes, es porque de alguna manera la gente se dice en el extranjero la justicia peruana funciona. Pero hay que hacer una pequeña distinción. Aquí mucho se habla de la politización de la justicia y de la fiscalía. En el Perú la fiscalía y el Poder Judicial han sido capturados por un grupo que acá se denominan caviares, un grupo de izquierda, progresista, que de alguna manera impulsa los juicios contra estos mandatarios, ¿no? Es decir, los persigue y a veces hay una persecución implacable. Por ejemplo, hay ¿cómo se llama esto, Carmen? La prisión preventiva, sí, la prisión preventiva, que no sé si habrá en Argentina, prisión preventiva, que es una prisión anticipada, es como una prisión anticipada, ¿no? Porque son 18 a 36 meses de prisión. Entonces, el fiscal tiene que probar su caso en 36 meses. Y uno se pregunta, esos 36 meses a veces la gente la pasa en la cárcel porque les dan orden de prisión, ¿no? Es decir, los presidentes, por ejemplo, el señor Humala y la señora Heredia, antes de ser condenados, estuvieron en prisión preventiva un tiempo. Entonces, la imagen que se puede hacer afuera un argentino de que la justicia peruana funciona y que hay un equilibrio de poderes y que qué bien que los presidentes corruptos
o asesinos vayan a la cárcel, hay que tamizarlo con el hecho de que la Fiscalía en el Perú y el Poder Judicial en el Perú son muy persecutorios de los enemigos políticos, ¿no? De los enemigos políticos de su pensamiento. Entonces, yo escuchaba ayer a la señora Kirchner, porque yo también tengo un programa de radio, lo tenía con Carmen hace un tiempo, de televisión, diciendo que la habían condenado 3 monigotes y 3 impresentables, y que evidentemente obedecían a órdenes superiores de sabe quién dónde, ¿no? Entonces, en el Perú, más o menos, es lo mismo que repiten todos los políticos que están en proceso o que ya han sido condenados, ¿no? Es decir, que se ha cometido con ellos una injusticia, que son inocentes, que no han matado a nadie, que no han robado, que todo es una mentira, pero finalmente son condenados y los peruanos ya nos hemos acostumbrado a que sale un presidente y a ver a qué cárcel irá, ¿no? Entonces, esa es básicamente, creo yo, la reflexión que puedo hacerle respecto a lo que se puede ver desde Argentina o desde cualquier otra parte del mundo con la justicia peruana. Ahora, da la impresión de que funciona, pero realmente está muy politizada según los propios peruanos. Doctor, ¿y esos sitiales en el Poder Judicial, usted hablaba específicamente del organismo de los fiscales, que son cargos permanentes? ¿Quién designa a esos funcionarios? ¿Cómo es el procedimiento? ¿O son rotativos, son periódicos? No, los designa un organismo que se llama la Junta Nacional de Justicia, y esta Junta Nacional de Justicia también está muy manoseada, muy cuestionada por estar politizada. Entonces, ellos son los que ratifican, los que nombran a los fiscales evidentemente son de carrera, van ascendiendo, pero quien nombra a los fiscales supremos finalmente es la Junta Nacional de Justicia, también los remueve por faltas graves, etcétera, pero esa Junta no dependen del Poder Ejecutivo. No dependen del Poder Ejecutivo. Esa Junta sí es elegida por el Congreso de la República, ¿no? Correcto. La última pregunta, doctor, le quería hacer, por lo menos de mi parte. También, ¿cómo se concilia todo este alboroto, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene el sistema político con una economía que desde hace muchos años tiene un grado de estabilidad muy marcada? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que en el Perú tenemos a un presidente del Banco Central de Reserva que ha durado años de años, el señor Velarde. El señor Velarde realmente ha sido elegido como uno de los mejores banqueros del mundo, y él ha puesto mano dura en la caja fiscal, de tal manera que nosotros, gracias a que su cargo siempre se ha mantenido, pues hemos sorteado gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera. Nunca nadie se ha atrevido a moverlo del cargo, y eso hace que la economía peruana de alguna manera no tenga inflación o tenga una inflación muy baja, que crezcamos a aproximadamente 3%, que no es mucho, pero de todas maneras estamos por encima de la región, del promedio. Sin embargo, los peruanos somos muy quejones y queremos más, es decir, siempre se dice que debemos crecer al 5, al 7%, como hace unos 15 años atrás, y es la única manera de revertir la pobreza. Pero bueno, las cosas son que crecemos 3%, hemos crecido 3%, vamos a crecer 3% el próximo año también, y eso hace que más o menos acá no se susciten tantas convulsiones sociales como yo veo que se suscitan en Argentina, ¿no? Porque en Argentina los Kirchner, tengo entendido, tenían una maraña de subsidios estatales a una serie de personas, y entonces la caja fiscal estaba con un hueco, ¿no? Entonces es totalmente diferente el manejo económico acá, se ha mantenido durante casi 25 años con este señor Velarde, y esperemos que siga en el cargo, porque realmente eso es lo que nos ha
salvado una política errática. Hemos tenido 5 presidentes en 5 años, 6 presidentes en 6 años, o sea, uno por año aproximadamente. Eso traería un descalabro económico en cualquier país, pero sin embargo en el nuestro no ha ocurrido eso gracias al buen manejo del Banco Central de Reserva. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con DNews esta noche. Yo le dejo el cierre a Carmen Alvarado. Muchas gracias, Eduardo, un placer de haber estado con usted. Bien, Eduardo, a mí solamente me gustaría cerrar con esta pregunta, porque ¿qué va a pasar con Dina Boluarte? También hay investigaciones de corrupción, pero también investigaciones por las muertes que ocurrieron luego de esta sucesión constitucional del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones. ¿Dina Boluarte también tras las rejas? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Yo veo que es muy probable que le hagan un juicio por las muertes. Ese es el punto débil de ella, porque lo demás es cosmético, es anécdotas que no creo que prosperen. Pero no soy pitonizo, pero ya hay un caso, el caso de Fujimori. Fujimori en el año 2000 ganó las elecciones, luego se descubrió el asunto de Montesinos, que compraba congresistas, y Fujimori fue a un viaje a Brunei para la PEC, y de ese viaje no regresó más, ¿no? Entonces después se fue a Japón, donde le dieron asilo, y nunca regresó hasta que ya luego quiso volver, y ahí fue su desgracia. Yo creo que podría pasar que la señora Boluarte, en este último año que le queda, en uno de sus viajes al extranjero, pues ya no regrese más y no se someta pues a todo lo que se le viene, porque la verdad sí se le viene una cosa bien fea, porque se la va a acusar de crímenes, ya ni siquiera de corrupción, ¿no? Y una cosa que quería decirle a Eduardo y a su auditorio es que en el Perú hay un problema con las penas y el derecho penal, que es totalmente errático. Por ejemplo, un criminal, un asesino que mata a una persona, tiene una pena de 35 años de prisión. Y una persona que comete corrupción en el Perú, por ejemplo, Ollantumala, la Fiscalía ha pedido para Ollantumala en un nuevo juicio, otro juicio que va a tener que afrontar, 35 años de prisión por corrupción. Entonces uno se pregunta, hay un equilibrio entre la vida humana, ¿no es cierto?, y un acto de corrupción. Está bien que se sancione el acto de corrupción, pero 35 años por un acto de corrupción a mí me parece que es excesivo y es arbitrario, ¿no? Entonces ese es el tema. Muchas gracias, Ricardo Vázquez Kunze, por haber estado con nosotros aquí en DNews. Yo regreso contigo a estudios. Eduardo, adelante. Gracias a los dos. Nosotros ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a estar en Colombia para saber cuál es la situación del senador Miguel Uribe Turbay, que sufrió un gravísimo atentado días pasados. Ya volvemos. Este segmento es presentado por Air Europa. Vuela a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliner. Reduce hasta 40 minutos en tiempo de vuelo y brindan mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Y como dijimos antes, estamos yendo ahora a Colombia. Ahí está Sergio David González, el hombre de DNews en Colombia. Él nos va a informar sobre las últimas novedades acerca de la situación del senador Miguel Uribe Turbay, que sufrió un gravísimo atentado el fin de semana pasado. Adelante, Sergio. Eduardo, un gusto saludarte. En definitiva, Colombia vive unos días de conmoción e inseguridad después del atentado que se le perpetró al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe del Centro Democrático durante el fin de semana. El pasado sábado a las 5:30 de la tarde fue víctima de un atentado cuando un joven de tan solo 14 años le disparó con una pistola 9 milímetros 3
impactos lo recibieron en su cuerpo, 2 de ellos en su cabeza, y es allí donde es remitido directamente a la Clínica Santa Fe en el norte de Bogotá. Le realizan una operación y en este momento, aunque se encuentra en una situación crítica, es más estable que los días anteriores. Así lo dio a conocer un comunicado directamente de la Fundación Santa Fe, donde se encuentra recluido el senador. En un comunicado, que es el 5º que emite la entidad, dice lo siguiente, que en medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. Esto quiere decir que el cerebro del senador Miguel Uribe empieza a desinflamarse y esto puede tener una muy buena partida a continuación sobre la salud de él. Pero mientras todo esto ocurre, mientras el senador sigue debatiéndose entre la vida y la muerte allí en la clínica, siguen las investigaciones por parte de las autoridades y también de la situación que vive el menor de edad, quien le disparó directamente al senador. Pues se le realizaron las imputaciones de cargo por parte de la Fiscalía a este joven en presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se declaró inocente ante los hechos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Esto se hace porque ya tiene un abogado de oficio vinculado por el Estado colombiano para su defensa. Allí llegaría directamente a una participación con la Fiscalía General de la Nación, donde entra a dar hechos reales del por qué realizó este tipo de atentados, quién lo contrató, quién le pagó, dónde está toda la trazabilidad de la pistola que utilizó y, por supuesto, que dé información adecuada para poder llegar al responsable de estos hechos, que según las autoridades estaría vinculado a una banda criminal internacional de alto impacto en Colombia para poder atentar contra la vida del senador Miguel Uribe. Se conoció también que fue trasladado al búnker de la Fiscalía, estaba recluido en la Clínica Colombia porque resultó herido en una pierna después de tratar de huir de la escena de los hechos. Cuando habló con la Fiscalía, reveló que le pagaron 20 millones de pesos para cometer este acto terrorista, que si lo miramos al cambio en datos importantes, estamos hablando cerca de $5.000 en este pago que le realizaron a este joven para poder atentar contra la vida del senador Miguel Uribe. También adelantan investigaciones para determinar si el padre del joven tiene algo que ver, un ex militar colombiano, que hay versiones que dicen que se encuentra en Polonia, hay otra versión que dice que se encuentra en Ucrania como mercenario y hay otra versión que dice que se encuentra en Colombia. Están mirando qué relación tiene el padre con este joven de 14 años en el hecho y la trazabilidad de la pistola utilizada en el crimen, porque fue comprada de manera legal en los Estados Unidos, en el estado de Arizona, e involucrada al mercado negro colombiano, al parecer durante ese año. Quieren mirar también si esta arma se había utilizado en otros actos criminales en Colombia o estaba solo destinada hacia este acto criminal con el senador Miguel Uribe. Así que en este momento la situación es muy compleja en Colombia, hay manifestaciones de solidaridad para la recuperación de la salud de Miguel Uribe y estamos viviendo unos hechos de violencia muy fuertes. Ayer se registraron 24 actos terroristas en 2 departamentos, en el Cauca y en el Valle del Cauca, con 9 personas fallecidas por estos hechos a manos de las disidencias de las FARC, que al parecer también hay algunas versiones donde ellos podrían estar también vinculados con esta situación del atentado contra el senador Miguel Uribe. Esta es la información que estamos emitiendo desde Bogotá. Eduardo continúa con más datos en DNews. Gracias, Sergio, por el informe desde Bogotá. Nosotros cerramos de esta manera datos. Vamos a volver el miércoles que viene a las 21 hora de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Gracias a todos, nos vemos.